Signos posibles para analizar y encontrar vínculos genealógicos. Por eventos. Quiere decir que algo que me sucede a mí y cuestiona mi vida entera le ha sucedido a un ancestro. Por ejemplo, aquí vemos que una mujer a los 22 años queda con una invalidez parcial. Estudiando el árbol descubrimos que su abuelo materno a los 22 años quedó inválido por un accidente con un tractor. Acá ya sabemos que tenemos que buscar y trabajar con ese abuelo, porque hay una información. Vínculos por rango de hermandad. Ya sabemos que hay que contabilizar abortos y niños muertos al nacer, como así hijos fuera del matrimonio, para así poder calcular el número de hermanos que soy. Hemos visto que cuando nacemos tenemos un dorsal, que es el número de hijo. En este caso vemos que una mujer es la cuarta de sus hermanos. Está recuadrada con el color rojo. Tendrá afinidad con el primer hermano. Podré ir a buscar más arriba en el árbol y vemos que su madre también es la cuarta. Por lo tanto, tendrá una afinidad con su hermano mayor y con su madre. Pueden amarse o repudiarse. El hijo adoptivo. El hijo adoptivo ocupará en el rango de hermandad la ubicación desde el momento que se unió al clan familiar, y no por su edad. Lo identificamos con un triángulo si es hombre y con un círculo si es mujer. Y será, en vez de una línea entera, será con líneas de punto. Recordemos siempre que lo que vincula padre a madre será esa línea horizontal. Aquí veremos en este diagrama que el primero es un aborto, el segundo un aborto, el tercero es una niña de 3 años en el momento que su hermana, la última, de 5 años, fue adoptada. Verán que la ubicación es en el momento de su adopción. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nombre y apellido. Una persona, por ejemplo, en este caso que se llama Ángeles, lo primero que hacemos cuando estamos completando su árbol genealógico es buscar a alguien que se haya llamado como ella o algo parecido. Por ejemplo, aquí observamos que su abuela materna se llama María de los Ángeles. Tal vez su madre ese nombre se lo haya puesto porque su madre ya no vive, entonces quería recordarla de alguna forma poniendo a su primera hija el nombre de Ángeles. O también puede ser el caso de que su padre se llama Ángel, que en femenino sería Ángeles. En este caso serían dobles por nombre. Es importante tener en cuenta siempre este tema de vínculo. Algo que debemos hacer siempre que estemos estudiando un árbol es esta tabla de vínculos. Aquí vemos que hay una numeración del 1 al 12, equivale a cada mes del año. Esta lectura se hará en forma vertical, entendiendo que los nacidos tanto en enero como abril, julio y octubre, es decir, mes 1, 4, 7 y 10, hay una información. También lo sería 2, 5, 8 y 11, y 3, 6, 9 y 12. Siempre hay que tener en cuenta que el vínculo va desde los 10 días más y menos desde la fecha de nacimiento del consultante. En este caso, por ejemplo, una persona recuadrada en el mes de mayo, ya tenemos una información que buscaremos en el árbol, nacidos, fallecidos o concebidos en el mes de agosto, porque claro, esta persona para nacer en el mes de mayo fue concebida en el mes de agosto. Dobles por fecha de nacimiento. En esta tabla vemos el vínculo correspondiente a la fecha de nacimiento.
Vemos que una persona que nace el 27 del 5, buscaremos desde su fecha de nacimiento 10 días hacia atrás, es decir, partiendo desde el 17 del 5, y hacia adelante iremos hasta el 6 de junio. Por lo tanto, todos los familiares nacidos, fallecidos, en este caso buscaremos de nacimiento porque es concreto, estamos buscando por fecha de nacimiento, que hayan nacido desde el 17 de mayo hasta el 6 de junio, son doble por fechas de nacimiento. ¿Mm? Doble por fecha de concepción. ¿Qué significa esto? En este árbol vemos que un hombre, que es el que consulta, nace el 8 del 8. Si partimos hacia atrás, buscaremos 29 del 10 hasta el 18 del 11. Fecha de nacimiento. Por lo tanto, si la persona que nace en el mes de agosto, ya sabemos que fue concebida en el mes de noviembre. En este caso vemos que su abuelo materno coincide con él, por lo tanto, entra en el rango de la fecha de concepción del consultante. Son doble por fecha de concepción. Doble por alguien también son estos dobles espejos. Por ejemplo, en este caso es que la fecha de nacimiento, por ejemplo, 2 del 12, y vemos que su abuelo paterno es del 12 del 2, es decir, son doble espejo. También puede ocurrir que su madre con una fecha coincida, en este caso vemos que es doble espejo con su madre, es decir, están en color verde. Otros signos que podemos analizar, que vemos, es la fecha de muerte, que en el capítulo de conceptos para tener en cuenta por fecha, veremos detalladamente cuando el consultante le coincide la fecha de un ancestro muerto con su fecha de nacimiento o de concepción. Ahí ya sabemos que hay una información, entonces ya tenemos que hacer el duelo correspondiente, o si lo vemos como heredero universal, que lo veremos en capítulos siguientes, veremos esa afinidad. La identidad sexual son problemas existenciales o problemas sexuales, es decir, soy hombre pero mi padre quería una niña, por lo tanto yo me masculinizo de alguna forma. También son dobles cuando vemos que hay una semejanza física. Muchas veces escuchamos, uy, eres tan parecido a tu abuelo o es parecido. Bueno, eso es muy importante. Preguntarle a la persona que consulta el árbol a quién dicen sus familiares a quién se parece, porque ahí, por semejanza, hay una afinidad. También, en muchos casos, los padrinos y bautismos ocupan un lugar importante en el círculo familiar. Es decir, no nos olvidemos que los padrinos, en muchas culturas, es muy importante, son padres simbólicos. Entonces tenemos que estudiar también y tener información de esos padrinos. El santo, nazco el día del santo de mi abuelo, significa que estoy ligado de alguna forma con ese abuelo. O a la inversa, el día de mi santo muere o nace el abuelo. También inconscientemente hay una información. Luego detalladamente vemos las profesiones, esa afinidad que tenemos por profesión, nos dedicamos a la misma profesión de un ancestro. Por lo tanto, buscaremos y trabajaremos con esa persona. En el capítulo estarán los ejemplos de muchas profesiones en la cual nos ligan inconscientemente, que creemos muchas veces que la hemos elegido y realmente estamos reparando. Pues bien, esto es interesante que lo repases varias veces para encontrar el entendimiento y la comprensión del árbol genealógico.